Una palabra hoy. No sé si está la imagen. También ya aprovechamos. Vuelvo a la imagen anterior. El 20 de febrero, inicio de clases, madurez y entrenamiento de líderes. Amén. Yo sé que hay varios hermanos ya ahí en los grupos que van en la célula que van a comenzar. Si usted no hizo ninguno de los cursos, lo invito y lo desafío. Amén. Para que inicie. Seña, el otro día me estaba diciendo, pastor, yo quiero iniciar el curso de madurez. Y bueno, va a ser poderoso, Seña. Amén. Nunca es tarde para nosotros comenzar y aprender más de la palabra. Amén. Esos cursos son cursos que abren nuestro entendimiento y nos llevan a nuevos niveles espirituales. Amén. Entonces quiero compartir con ustedes la palabra hoy. Se llama el pecado de David. Nosotros hemos visto en la historia de David cómo David ha sido un hombre extraordinario en todo lo que él ha hecho. Un hombre que tocó el corazón de Dios. Él hizo el templo allí, ¿verdad? Él creó el templo, lo construyó. Fue un hombre que... La historia de la semana pasada hablamos sobre Mefiboset, cuando él se acordaba de la alianza que él había hecho con Jonathan. Cuando vemos eso, vemos un hombre como David que era también parecido con Dios. Se acordaba de una alianza y bendijo la vida de Mefiboset. Pero también tenemos en David un hombre que cometió un pecado sumamente grande. No por el pecado en sí, sino por las consecuencias que trajo aquel pecado. ¿Sabe? Después de la historia de Adán, del pecado de Adán, podemos decir que el pecado de David fue un pecado que quedó marcado en la historia bíblica hasta nosotros, hasta hoy. Amén. Entonces yo quería meditar en eso con ustedes en esta noche para que podamos tener entendimiento de lo que el Señor nos llamó. Para nosotros vivir una vida realmente como cristianos, amén, que honran al Señor, que honran con su vida al Señor. Y una cosa interesante que yo meditaba mientras preparaba la palabra es que cuando usted entrega su vida al Señor y desgasta sus días para el Señor, no tiene tiempo en pensar en pecar. No tiene tiempo de pensar en hacer cosas malas, en perder el tiempo. ¿Por qué? Porque su vida está dedicada al Señor. Cuando usted destina sus días a gastarlos para el Señor, usted deja de perder el tiempo en otras cosas. Amén. Entonces tome hoy una decisión de realmente servir al Señor con todo su corazón. Amén. Dice la Biblia en 2 Samuel 11:1, perdone mi voz, pero ese aire hoy estaba calor y yo dejé que el aire estuviera bien de frente. A mí ya la garganta de esta hora queda media complicada, amén. Sin hablar que los hermanos están cantando unos tonos ahí medios que exigen un poco la garganta y uno quiere cantar, ¿verdad? Entonces la garganta llega medio que un poco desgastada, pero amén. 2 Samuel 11:1 dice así, es otra versión. En la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Cierre sus ojos, vamos a estar orando, amén. Entregue su corazón, entregue su mente al Señor. Dele una orden ahí a su mente, dé una orden a su corazón para que usted pueda estar atento a la palabra, amén. Para que usted pueda estar realmente conectado con el mensaje. Cuando el mensaje usted se conecta con la palabra tiene poder para transformar su historia, cambiar su vida, cambiar su interior, traer revelación, traer algo nuevo. Amén. Espíritu Santo, nosotros queremos colocar el mensaje en esta noche. Señor, habla en nuestros corazones. Trae revelación a través del Espíritu, de las palabras que serán habladas en este lugar. Que cada corazón sea como la buena semilla. Señor, como un buen terreno, prontos para recibir, Señor, la palabra que será lanzada aquí en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces la historia bíblica nos muestra un hombre como David que cometió un equívoco. Fueron una serie de errores. Pero dice la Biblia que era tiempo de guerra, era tiempo de luchar. El ejército se había ido, el ejército había ido al lugar de batalla, pero David se había quedado. ¿Por qué David quedó? Tal vez no tenemos una respuesta concreta. ¿Por qué él decidió quedarse en aquel momento? Tal vez él podría decir, estoy cansado. Saben, los reyes en aquella época, los reyes iban al frente de las batallas. Ellos iban al frente de los batallones peleando y me imagino que debía ser desgastante. Ser un rey y tener que pelear, batallar, debía desgastar. Además que tenía que estar al tanto de todas las cosas que sucedían en el reinado de él, sobre Israel. Entonces debía ser difícil ser rey, debía ser desgastante estar al frente. Y él dijo, esta batalla
yo mando a Joab. Tal vez él dijo es una batalla fácil, no es un enemigo muy poderoso y yo me quedo. Y ahí comienza uno de los grandes errores de David. ¿Por qué? Cuando usted no está haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer, generalmente usted se va a encontrar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, con cosas que el diablo va a colocar delante suyo. Cuando usted no está en el momento que el Señor lo mandó a estar, corremos el riesgo de que nosotros estemos en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Tal vez en ese lugar, cuando usted va a conocer a una persona que va a traer destrucción sobre su vida, va a conocer a alguien o algo que va a ser lo que va a destruir su vida. Por eso siempre esté en el lugar correcto. ¿Cómo estamos en el lugar correcto, Pablo? Haciendo la voluntad del Señor. Usted va a siempre estar en los lugares correctos. Amén. ¿Sabe? Hoy en día hay una mentalidad que después de la pandemia parece que se aceleró mucho más. Antiguamente, si usted mira la historia de Uruguay, llegaron gente a Uruguay, gallegos de diferentes lugares, italianos, de diferentes partes del mundo, gente que trabajó y trabajó incansablemente para construir un país como el que nosotros tenemos hoy. ¿Sabe? Uruguay fue conocido por mucho tiempo la Suiza de América. Alguien los más ahí de una edad un poco más avanzada, sin ofender a nadie, me pueden decir, sí, es verdad, Uruguay era conocido como la Suiza de América. Un país que era, podemos decir así, para otros era rico. Era un país productivo. Solo que si nosotros miramos después de la pandemia, después de 2020, nació algo llamado el home office. Tal vez hay muchos aquí que deben saber lo que es. Es el trabajo desde casa. Y eso fue avanzando de tal manera que usted ve hoy, y usted entra en internet, entra en YouTube, y usted va a ver personas que le quieren enseñar cómo ganar dinero de la manera más fácil, de la manera más simple posible. No hagas tanto. Mirá, invertí en esto que va a ser mucho mejor. Hacé esto que te va a dar más recursos. Solo que si nosotros miramos la historia de un país que fue construido, no por gente que hacía home office, porque ni siquiera habían computadoras. Fue construido por personas que producían productividad. Hoy usted dice a una persona, mirá, tenés que trabajar 8 a 12 horas, tal vez trabajos pesados, nosotros le disparamos. Hoy ese tipo de trabajo nosotros queremos huir. Solo que antiguamente eran los trabajos que habían y fueron los trabajos que forjaron un país. Amén. Y no quiero seguir hablando sobre historia de eso, pero lo que quiero decirle es que muchas veces el tiempo sobrando genera pensamientos y cosas que nos van a sacar del lugar correcto. Cuando usted tiene mucho tiempo para pensar en otras cosas, eso lamentablemente lo va a sacar del lugar correcto. O usted me puede decir, no, Pablo, cuanto más tiempo yo tengo libre, más yo leo la Biblia y más leo la Biblia. Y si hiciéramos una encuesta aquí, probablemente nadie lee la Biblia cuanto más tiempo tiene. No, si yo tengo tiempo, yo más oro, más busco. Ojalá sea así. Pero cuando usted tiene más tiempo para el Facebook, más tiempo para el Instagram, más tiempo para las redes sociales, más tiempo para chatear, para hablar con uno, con otro. Entonces nosotros vemos que lamentablemente hoy en nuestros días es los días más peligrosos para nosotros vivir fuera de la voluntad del Señor, fuera de los propósitos. Y a David le pasó eso. David él dijo, hoy no es un día que voy a producir. Si él hubiera ido a la guerra, él no hubiera pasado por aquello. Si David estuviera en el lugar que él tenía que estar, trabajando en el lugar donde él tenía que estar, él no hubiera caído en pecado. Pero lamentablemente, el no estar en el lugar correcto nos lleva a veces a nosotros hacer lo que no debemos hacer. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Sabe? Interesante que desde la creación Dios colocó en el hombre el poder de producir. Dios le dijo al hombre, multiplíquense, sean fructíferos, llenen la tierra. Producción, ser productivos. Amén. ¿Sabe? El problema es que hoy, para muchos, el producir es trabajar lo menos posible. Si yo le hiciera una pregunta, ¿cuánto le gustaría trabajar un día a la semana y descansar 6? Levante su mano, sea sincero. Ninguno está siendo sincero. Solo Pablo y Maxi fueron sinceros allá. Los que menos ganas de trabajar tienen. Perdón, Pablo, levantaste la mano. Todos los demás fueron vivos, ninguno levantó la mano. Pero ¿es verdad o no es verdad? Si usted pudiera trabajar un día
y ganar en ese día de la semana todo lo suficiente para usted disfrutar los otros 6 días, estoy seguro que a todo el mundo le encantaría. Serían felices, ¿verdad, señor? Están comenzando a surgir, ¿vieron? Pero hay un problema en todo eso. Es que si usted tuviera 6 días de la semana libres, usted sería una persona tan improductiva, porque estoy seguro que otras cosas usted no haría. Trabajar no iba a querer, ¿verdad? ¿No? Tendría 6 días libres. Usted quería pasear, salir, disfrutar, hacer muchas cosas. No iba a producir nada. ¿Por qué muchas veces nosotros nos mantenemos? El país se mantiene porque hay gente que trabaja 6 días a la semana y mantienen el país. Mantienen todas las cosas. Amén. Entonces David cayó en un problema muy grave y que hoy estamos viviendo. Es el tema de la no producción, no producir. Usted tiene que producir para el Señor. Usted tiene que gastar sus días para producir algo para el Señor. Amén. Fue para eso que el Señor nos llamó. Ahora dice la Biblia en el versículo 2. Una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Esta otra versión. Entonces David, acostado, ¿no? ¿Cuánto le sueñan con eso? Ay, poder estar acostado, descansando. Solo que ustedes vieron el peligro de eso, ¿verdad? David estaba acostado, se levantó, sale a la azotea y ve una mujer bañándose. Y ahí comenzó, podemos decir así, uno de los peores pecados que sucedió en la vida de David. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquella mujer también cayó junto con él, fue culpa de la mujer, fue culpa de David, fue culpa de los dos, fue insensatez de los dos. Y por causa de eso sucedió un pecado terrible con consecuencias terribles, con consecuencias drásticas. Amén. ¿Sabe? La palabra pecado significa errar al blanco. Yo hoy anotaba un ejemplo aquí. ¿Vieron los niños cuando son bien chiquitos que ellos quieren dibujar? Usted le hace un dibujo y ellos van a dibujar y ellos comienzan a salir de las líneas. ¿Ya vieron o no? Salen de las líneas, rayan todo. Ellos no tienen noción. Usted le da clarito un dibujo y ella raya todo así. Hace todo, colorea todo. Adentro, afuera el dibujo, no importa. Eso es errar al blanco. Cuando usted va creciendo, usted ve un niño más grande. Cuando él se equivoca, él borra y él intenta hacer dentro de las líneas, porque él ya creció y entiende que está mal. Y nosotros vemos que el pecado es saber que nosotros hicimos algo mal y corregir, arrepentirnos. Solo que el problema de David, y sabe, todos nosotros pecamos, usted peca, usted comete errores. Si usted dice que no peca, usted está mintiendo y está pecando. Todos pecamos. ¿Cuál es el problema del pecado? Hay pecados que tienen consecuencias mucho mayores, mucho más grandes. ¿Sabe? Hay un predicador, yo le contaba a Joana hoy la historia. Hay un predicador, hoy tiene casi prácticamente 90 años. Fue uno de los famosos, fue un evangelista muy famoso de los Estados Unidos ya en los años 80, 87. Fue uno de los grandes predicadores. No voy a decir el nombre porque esto sale después en YouTube, por las dudas. Por las dudas no vamos a decir el nombre. Pero este predicador era sumamente famoso. Él creó una fama a nivel mundial, tenía millones de seguidores en esa época, podemos decir seguidores, personas que miraban los programas que él hacía. Era multimillonario, tenía mansión, autos de lujo, avión privado. Era un hombre extraordinario para aquella época, imagínense los años 80. Solo que este hombre, dentro de las asambleas de Dios, la iglesia que él estaba, comenzaron a surgir dos competidores, dos predicadores que eran competidores de él. Y este hombre empezó a mirar a aquellos hombres, a pesar de que no tenían la fama que él tenía, los comenzó como a decir, estos me están quitando, podemos decir así, el brillo, que tiene que ser solo mío. Y él empezó a buscar fallas en estos hombres. Y resulta que él encuentra en estos dos predicadores que los dos habían caído en adulterio. Los dos habían tenido problemas con el adulterio y con dinero. Y él expuso a nivel radial, de televisión, a nivel mundial, él expuso los pecados de estos hombres. Uno de ellos quedó en silencio, absorbió el problema, intentó resolver, pero otro dijo así, yo me voy a vengar de él. Y él ideó un plan para vengarse de este pastor. Imagínense dentro de la misma iglesia, dos pastores que tenían ese problema. Y uno comenzó así, contrató detectives para seguir a este otro pastor. Y este pastor, una de las grandes cosas que él decía, y él hablaba, era de la moralidad. La moralidad, el ser moral, no cometer errores.
Solo que estos detectives lo empezaron a buscar, a seguir, y lo siguieron hasta que un día lo encuentran. Y él estaba en un hotel llamado Penthouse y estaba con una prostituta en ese hotel. Estos detectives lo encuentran. Para demorarlo, fueron y le pincharon las ruedas del auto. Y ahí viene ese otro pastor. Y llega ese otro pastor cuando este hombre estaba intentando arreglar las ruedas del auto. Le habían sacado fotos, lo habían fotografiado. Y fue una de las mayores catástrofes a nivel mundial del evangelio por medio de un predicador famoso que cayó en pecado. Este pastor le dice, bueno, tenés dos opciones. O yo mando toda la foto a los medios, o vos decís públicamente lo que hiciste. Este pastor ideó un plan, lo dijo públicamente. Hay gente que dice que fue lo más falso que existió en aquel momento. Y él dijo todo lo que había hecho. Solo que la mujer con la que él se acostaba, ella salió en todas las cadenas de televisiones a decir todo lo que había sucedido con este pastor. Y fue una tragedia, hermanos, a nivel de iglesias. Personas abandonaron el evangelio, millares de personas abandonaron el evangelio por causa de esta catástrofe, por causa del adulterio. Entonces, una de las cosas más interesantes que nosotros podemos sacar de esta historia es que lo que usted hace tiene consecuencias. Muchas veces consecuencias pequeñas en base a que usted es, pero muchas veces consecuencias grandes. Todo tiene consecuencias. Y cuando nosotros miramos la historia de David, no fue diferente. Fue de la misma manera. Tuvo consecuencias el pecado de David. Nosotros podemos decir así, pero el Señor perdona. Claro que el Señor perdona. El Señor perdonó a David, el Señor perdonó a este predicador. Perdonó a cada uno de ellos. Jesús murió por nuestros pecados. Pero las consecuencias, ellas existen. Las consecuencias son visibles. Entonces, cuando usted está en el lugar equivocado, en la hora equivocada, usted puede caer en algo que después es difícil salir. ¿Cuántas personas han caído en pecado y después no consiguen salir? No consiguen vencer. ¿Sabe? Esto no es algo del bien y del mal. No es el conocimiento del árbol del bien y del mal. Jesús no nos llamó para vivir por ese árbol. Jesús nos llamó para vivir por el árbol de la vida. Amén. Aquello que trae vida en nuestro interior. Por eso yo le digo algo. Huya de aquello que le trae tentación. Huya de aquello que usted sabe que puede llevarlo a la destrucción. Dice la Biblia en Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, como antes lo hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe? La Biblia no nos dice, no, usted tiene que hacer esto o aquello. Pero Pablo en Gálatas nos dice, estas cosas Dios aborrece. Y estas cosas nos sacan del reinado, de reinar con Dios. Tal vez ustedes digan esta noche, Pablo nos trajo una palabra hoy media complicada, ley, hablando de pecados. ¿Sabe qué pasa, hermano? El pecado, lamentablemente, no nos va a sacar del lugar que Dios nos colocó, la posición. Usted es hijo del Señor. Usted va a seguir siendo hijo, pero usted no va a poder disfrutar y vivir la vida que el Señor tiene para usted. No hay cómo vivir una vida que el Señor nos llamó a vivir. Amén. Y hay una diferencia entre carne y viejo hombre. Todos nosotros nacimos de nuevo. Amén. El Señor nos colocó. Hay un nuevo hombre que nació. El viejo hombre murió. Ahora la carne existe en usted. La carne está ahí. La carne aún está ahí presente. Hay un viejo. Antes nosotros éramos, ¿vieron los péndulos? Éramos como un péndulo que siempre estaba hacia el pecado. Viejo hombre, siempre hacia el pecado. Ahora usted nació de nuevo, es un nuevo hombre. Pero la carne continúa. Y cuando usted deja que se despierten los instintos en la carne, lamentablemente usted corre riesgo de caer en pecado. No permita eso en su vida. Amén. No permita. ¿Por qué? Porque el diablo está esperando para que usted caiga. El diablo está esperando. Hermanos, yo no sé por qué. Esto es una secuencia de palabras. Si esta palabra llegó en este día, es porque tal vez el Señor lo está llamando a usted a estar atento. El Señor lo está llamando a usted no quedar ahí vacilando ante todas las cosas. Porque tal vez el diablo va a colocar una ocasión de usted caer en estos días. Y usted va a decir, ya predicaron sobre eso. Ya estuvieron hablando sobre eso. Amén. Entonces nosotros dice Romanos 8, 9 al 10.
Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. ¿Sabe? Una de las cosas más interesantes es que aquel que nació de nuevo, dice la palabra, el pecado ya no es algo agradable. ¿Sabe? Cuando una persona vivía en el mundo, la persona pecaba. Usted cuando vivía en el mundo pecaba. Y el pecado para usted no era nada. Era algo natural. ¿Sabe? Personas que viven en el mundo, ellos traicionar, engañar, es normal. Y usted lo puede escuchar en su trabajo probablemente. Ah, salí con fulano, salí con fulana. Ah, sí, es casado. ¿Qué importa que sea casado? Oye, el mundo es moderno, estamos en una época moderna, ¿verdad? Es lo que dice la gente. Ah, no me importa. Oye, estamos en la modernidad, es así. Pero para quien es cristiano, quien nació de nuevo, el pecado es algo que, podemos decir así, no sé si podemos decir que lastima, pero es algo que desagrada. Amén. Porque usted nació de nuevo. Entonces, si usted ve que hay alguna ocasión de caer, dispare de eso. Dispare. ¿Sabe cuál fue el problema de David? Hay una palabrita llamada sensualidad, que lamentablemente es una de las palabras que hoy en redes sociales a nivel mundial es una de las palabras que ha crecido muchísimo. Todo hoy se basa en sensualidad. Todo. Hombres, mujeres, la forma que se visten, la forma que hablan, la forma que se expresan. Todo muchas veces lo vemos la sensualidad. Solo que la sensualidad está para un lugar específico y es para el matrimonio. Es para el hombre y la mujer que son casados. Es ahí el único lugar donde muchas veces el hombre y la mujer pueden disfrutar de esa palabra. Fuera de eso es pecado. Fuera de ese lugar usted puede caer en pecado. Y es una de las palabras que hemos visto que hoy se da de esa manera tan natural. Cuando el hombre se torna sensual fuera del matrimonio. ¿Sabe? Cuando la mujer se torna sensual fuera del matrimonio. Ah, donde trabaja. La forma que se viste, la forma que se expresa. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado con todas esas cosas. Porque el diablo está ahí intentando todos los días. Amén. Todos los días. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Y hay una cosa que genera todo esto. Es que genera un abismo de destrucción. ¿Sabe? La persona que cae en pecado y no consigue salir, vive en un abismo que es difícil de poder lidiar con eso. Y David lo experimentó. Dice la Biblia en 2 Samuel 11, 4 al 5. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. David ya había cometido un pecado. Había caído en adulterio, fornicación con aquella mujer. La mujer había adulterado engañando a su esposo. David tenía muchas mujeres también. Y él había caído en pecado. Solo que ahora pasa algo, y por eso yo le digo, las consecuencias se suman. Cuando usted peca, las consecuencias van sumando. Y ahora dice la Biblia que esta mujer no solo había caído en pecado con David, ahora esta mujer está embarazada. Y ella va y le hace saber la noticia. Y sabe, es interesante ver que un hombre de Dios hizo las cosas más atroces que nosotros podemos pensar que un hombre puede llegar a hacer. ¿Por qué? La mujer está embarazada, hubo una seducción inicial, por eso yo le digo, la sensualidad fuera del matrimonio trae consecuencias terribles. Ellos pecaron, cayeron, pero aún así la mujer quedó embarazada. ¿Y qué es lo que pasa después? David pensó, el marido va a saber que ella está embarazada. Solo que el marido estaba en la guerra. Ella embarazada del Espíritu Santo no quedó, ¿no? Fue María que quedó embarazada del Espíritu Santo. Ella embarazada del Espíritu Santo no quedó, algo pasó. Y David dijo, bueno, voy a hacer un plan. Vamos a hacer que este hombre quede en su casa. Lo mandó traer de la guerra, que se quede en su casa y vaya allí, tenga intimidad con su mujer. Y ahí después esa mujer va a estar embarazada y él, bueno, va a estar todo bien. Solo que este hombre era tan leal al rey y a sus compañeros que él se quedó en la puerta de la guardia.
y dormía en la puerta de la guardia. Él no se quiso ir a su casa. Y como David vio que este hombre era tan leal, él hizo un plan aún más aterrador. Él planeó matar a este hombre. Y lo concretó, lo hizo. Mató a Urías. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Sabe cuál es el problema del pecado? Que hay personas que para salvarse de sus errores van a intentar siempre culpar a otros. Fue lo que hizo este gran predicador que yo le estoy contando. Él intentó de todas maneras resolver. ¿Sabe? Es interesante que cuando usted puede leer la historia, entra después y yo después le paso el nombre si usted quiere. Pero cuando usted lee la historia, él intentó durante 2 meses salvarse de todas maneras, salvar el ministerio. La propia esposa le dijo, vamos a guardar tu identidad, vamos a guardar tu reputación. ¿Por qué? Ganaba mucho dinero. Había mucha plata de por medio, no querían perder la riqueza que tenían. Intentó salvarse. ¿Sabe? Personas que a veces están en esta situación pueden intentar salvarse de diferentes formas, pero déjeme decirle algo, solo Jesús puede salvarlo de las circunstancias que está viviendo hoy. Solo el Señor puede sacarnos de las circunstancias que estamos viviendo hoy. Amén. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pecado es un lugar donde muchas veces no hay cómo salir solos. Cuando usted cae en pecado no hay cómo salir solos de eso. ¿Por qué? Porque es como una tierra como un barro que absorbe. ¿Cuántos han pasado por el camino de la gracia cuando hacemos los impactos? Por la última parte. Así es el pecado. Es un barro que absorbe. Es una suciedad que no nos deja salir. Pero que el Señor le dé revelación en esta noche. Amén. Si usted está viviendo esas circunstancias. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó todos nuestros pecados. Y el Señor quiere librarnos de vivir una vida completamente esclavizada, hermanos. Esclavizados al pecado. Esclavizados a una vida que el Señor no nos llamó para vivir. Amén. El Señor nos llamó para vivir una vida llena de alegría, llena de paz, llena de gozo. Amén. Ahora, quien vive en pecado no puede vivir una vida de alegría. No hay como vivir una vida de gozo, de paz. Imagínense yo decir, no, yo estoy en pecado, pero estoy dando gloria a Dios. Estoy feliz. No hay cómo. Y el Señor nos llamó para vivir días de gozo. Los mejores días de nuestras vidas, amén. ¿Por qué? Porque fue el Señor que se entregó por nosotros, amén. Entonces, aún así, déjeme decirle algo. Aún así, cuando nosotros pecamos, permanecemos en la luz, seguimos siendo hijos del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros podamos vivir una vida plena delante de Él, amén. Una vida plena por la que Él nos llamó para vivir, amén. Amén. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Usted fue hecho una nueva criatura. Fue hecho una nueva criatura, amén. El pecado ya no hace parte de nosotros. No permita que el diablo lo siga haciendo vivir esa vida de destrucción, esa vida de tristeza, de amargura. El Señor nos llamó para vivir nuestros mejores días. Amén, los mejores días. ¿Sabe cuál es el problema? Estar fuera de la voluntad del Señor. Estar fuera. Tal vez usted diga, Pablo, esa palabra no es para mí. Yo no estoy en pecado, yo no cometí ningún pecado. Pero tal vez usted no está viviendo los días que el Señor lo llamó a vivir. Y está siendo muy posible una víctima en cualquier momento de caer. Viva los días que el Señor lo llamó para vivir, desgastando sus días para el Señor. Desgastando sus días haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque fue para eso que el Señor nos llamó. El Señor nos llamó, yo siempre digo a los hermanos, el Señor no nos llamó para estar sentado en un banco toda la vida, hermanos. El Señor nos llamó para hacer la voluntad que Él tiene para nosotros. Yo no sé cuál es la voluntad del Señor para mí. Ore, pídale al Señor que le dé revelación, que el Señor le muestre, que el Señor abra sus ojos para ver aquello que Él quiere que usted haga. Amén. ¿Por qué? Porque estamos para gastar nuestros días, perdiendo todo. ¿Sabe? Cuando yo pensaba en esa canción, los primeros días que la escuché, yo pensaba, ¿cómo perdiendo todo? ¿Cómo es eso de perder todo? ¿Sabe? Cuando usted entiende que perder todo no es que usted se vaya a quedar sin nada. Es que cuando usted pierde todo es porque usted entregó su vida al Señor. Cuando usted dice, perdí todo. ¿Sabe cuando una persona pierde todo? Se le quema la casa y pierde todo. Esa persona sabe cómo queda. Totalmente así, ya perdí todo, no tengo más nada. Ahora me importa nada. Vio una persona que perdió todo, que ya dice no tengo más razón de vivir. Pero cuando usted pierde todo para el Señor,
te dice, Señor, yo ya perdí todo para ti. Ahora que sea lo que el Señor quiera en mi vida. Que el Señor haga lo que el Señor quiera conmigo. ¿Sabe cuál es el problema? A veces nosotros aún no queremos perder todo. Usted quiere aún quedar con cosas. No, yo no quiero perder mis días. Yo quiero aún tener para ir aquí, hacer esto, hacer lo otro, hacer lo que yo quiero. Hermanos, pierda su vida para el Señor. Pierda su vida. ¿Por qué? Porque la mejor manera de nosotros vivir la voluntad del Señor, viviendo los días que el Señor tiene para nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros ayer estábamos viajando, yo ni siquiera le dije a los hermanos, pero mientras íbamos para River yo pensaba así, tiempo atrás, yo no sé si estaba dispuesto a esto. No sé si estaba dispuesto a salir a las 12 del mediodía, dejar mis hijos y irnos hasta River un sábado. Usted puede decir, un sábado, qué lindo un sábado para salir de tarde, Pablo, a la laguna, al balneario, tomar unos mates, disfrutar de la tardecita, ¿verdad? O tal vez viajar por otro motivo, salir a pasear. Y yo pensaba, un sábado de tarde nosotros estamos yendo a hacer una casa de milagro en Rivera. Invertir casi 12 horas, llegamos casi a las 11 de la noche aquí prácticamente. 11 horas invertimos. Pero déjeme decirle algo, soy feliz por invertir esas horas para el Señor. Me alegra invertir esas horas para el Señor. Tal vez usted aún no llegó a ese punto de decir, yo quiero invertir mis días. Que el Señor coloque ese anhelo en su corazón. ¿Sabe? Me gustaría que ahora cuando vayamos a orar, junto con Maxi, vamos a estar cantando de nuevo esa canción. Con Jonathan también. Vamos a estar cantando esa canción. ¿Por qué? Pues yo quiero que usted tenga revelación que el Señor lo llamó para invertir sus días para Él. Si usted está aquí hoy, no está aquí en vano. Tal vez usted tenga la mentalidad, no hay pocos que van a ser usados. El Señor quiere usarnos a todos. El Señor quiere usarnos a cada uno de los que estamos aquí. Amén. ¿Saben? Nosotros, una de las cosas que estamos orando es para multiplicar células. Pero nosotros necesitamos que líderes se levanten, que hombres y mujeres se levanten, que digan sí al Señor. ¿Cómo decimos sí al Señor? Invirtiendo nuestros días. Maxi, puedes pasar. Entregando nuestros días. Amén. Para el Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer, invertir